Aristas Martínez nace en 2010, pero nace antes, en 2008. Y antes, por primera vez, como la firma de Cisco, cuando encuadernaba sus libros de artistas, firmaba como Aristas Martínez. Entonces ese mismo nombre lo adoptamos cuando empezamos a hacer un fanzine, El Casco, y luego para la editorial, o sea, que lleva unos añitos con nosotros, el Aristas. Nosotros tenemos como una colección que es la que prácticamente nos mueve una distribuidora y la que prácticamente defendemos casi todas nuestras propuestas, que sería Colección Pulpas. Ahí directamente desde el principio lo que intentamos pues, fue editar pues, literatura de género ilustrada. Y bueno, recordando un poquito a los libros estos de Bruguera, que se hacían hace mucho tiempo y demás. La cuestión es que durante todo el proceso de selección, de intentar hacer tu catálogo, pues de repente llegan libros que son, como decía un distribuidor, ornitorrincos. Y entonces, esos libros que ningún distribuidor quiere y que seguramente nacen de la necesidad del autor más que de una propuesta que tenga ese autor para una editorial y para entrar dentro de un canon, pues de repente quedan en un cajón. En un principio la editorial lo que le pasa es que bueno, pues se encuentra con estos libros y encuentra maneras de editarlo. En el caso del libro de Jorge, el libro ya estaba editado hacía aproximadamente 5 años, lo que pasa es que no nos llegaba a convencer cómo teníamos que afrontarlo a la hora de reeditarlo. Entonces, bueno, pues hicimos una serie de propuestas, unas le gustaron más, otras menos, y una de ellas era esta, la de convertir el libro en una maqueta de un ordenador personal. Quizá también Aristas Martínez, cuando nace como editorial, hace 4 años, lo primero que le llega es un libro artefacto. Entonces, en ese libro artefacto, como era Almanac en ese momento, pues que era un trabajo que venía ya prácticamente casi hecho, pues nos encontramos con lo mismo, con un libro que lo que necesitaba era precisamente eso, explorar todas las posibilidades que tenía el libro como significación. El continente de repente podía dar un significado que no estorbaba el libro y que por otro lado era interesante. Bueno, ahí han salido como 3-4 libros, ha sido Almanac, ha sido Fábula de Benito del Pliego, este libro de Jorge del que hablamos. Y bueno, no es una cosa con la que directamente quieras funcionar siempre, ni puedas, porque son proyectos bastante inviables, pero que de alguna manera como editor son proyectos que te engrandecen porque tienes una cierta libertad y buscas simplemente que se posibilite el proyecto, más que buscar una rentabilidad como puede pasar con otras colecciones. La idea de revista nos venía rondando desde la Blackpool Box y bueno, no sabíamos muy bien cómo hacerla y le dimos unas cuantas vueltas, pero sabíamos que era necesario hacer una revista de ciencia ficción, terror y fantasía y bien, con buenas calidades, con una periodicidad aceptable. Y bueno, aprovechamos un artículo que publicó Jotdown de Javier Calvo, que hablaba de la nueva narrativa extraña española y hablaba un poco de nuestros autores, ¿no? Autores como Laura Fernández, Colectivo Juan de Madre, Francisco Javier Pérez, que forman parte de eso que él denominaba nuevos extraños, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no coger a esa nueva identidad, ¿no? Esos nuevos autores y hacer una revista, ¿no? Una primera revista? Y así nació la revista número 0, que no pertenece a Presencia Humana Magazine, sino es Presencia Humana Nueva Narrativa Extraña Española. Y ahí pues llamamos a gente como Matías Candeira, Robert Juan Cantabella, Colectivo Juan de Madre, Laura Fernández, etc. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, quedó algo muy agradable
Y ahí en el principio empezamos con un sigilo y empezamos con una idea de invocar a la parte creativa buena y estupenda y bueno, de ahí nació la idea de hacerlo revista, ¿no? Aunque ese número no parece revista, todo el mundo nos decía que parece una antología y tal, y nosotros ya de hecho ya lo llamamos la antología para que la gente lo entienda, y luego ya le pusimos el magazine, y ahora la diferencia es que bueno, pues hay una sección de artículos, que no solo relatos, hay una sección de artículos bastante importante, hay cómic y bueno. Sí, ya es más una revista. Ya es más una revista. Sí, un poco el apellido de la publicación nos vino dado, o sea, porque un poco lo que hace en ese artículo al que se refería Sara de Javier Calvo es poner nombre a algo que le estaba viendo, y era que de repente había una serie de escritores que estaban desarrollando sin tapujos o que estaban tratando sin tapujos o estaban metiendo determinados detalles que pertenecían más al género, pero en ningún momento se estaban pronunciando como autores de género, etcétera. Y curiosamente luego eso no solamente pertenece a una generación concreta por edades ni nada, sino a una serie de gente que quizá, bueno, pues hemos crecido con el cine de Spielberg o con la Guerra de las Galaxias o con una serie de autores que a nosotros no nos parecen autores de género, sino autores, por así decirlo, con mayúsculas, como puede ser Kadik o Ballard o toda esta gente, ¿no? Y yo creo que un poco lo que hizo Calvo fue darle nombre, ¿no? Y nosotros fuimos detrás. Ojalá que beba café en el campo. Sí, bueno, puede ser. No sé, la cuestión de volver a, o no de volver, sino de significar o darle importancia al formato, al papel, y que tenga como hablábamos antes, por ejemplo, del libro de Carrión, que tenga una significación per se, lo que está haciendo es intentando reivindicar el libro como objeto o el libro en el soporte en el que está. No sé, ahora mismo, por ejemplo, si alguno de nosotros fuera accionista de un gran almacén cultural como la FNAC, seguramente lo llevaría muy crudo, en el sentido de que a lo mejor este tipo de negocio a medio o largo plazo está abocado al suicidio, ¿no? Es decir, nadie va a comprar más películas en DVD, nadie va a comprar videojuegos en soporte físico. Entonces lo que nos va a quedar es una especie de negocio futuro en el que se va a primar, o creo yo que se va a primar, lo que es el ocio objetual. En ese sentido habrá tiendas en las que vendan vinilos, en las que vendan determinados tipos de publicaciones, y en ese sentido yo creo que es al que vamos. Tal vez, es decir, como editorial, aunque seamos pequeños, a lo mejor nuestro futuro no está tanto dentro de lo que es el libro como objeto, sino está más en la creación de contenidos culturales. Estaría interesante que el día de mañana nos planteásemos trabajar con escritores o con ilustradores para crear aplicaciones o para crear determinados contenidos específicos. No digo que hagamos una traducción en ebook ni nada por el estilo de cosas que ya están hechas, sino crear contenidos específicos y que la experiencia cultural sea a través de las nuevas tecnologías. Pero básicamente yo creo que efectivamente nuestros libros no están hechos para venderse en una gran cadena alimenticia, es decir, tienen otro sitio, ¿no? Pero bueno, está claro que a lo mejor los libros de bolsillo acabarán vendiéndose al lado de las pilas en Carrefour, pero supongo que ese no es nuestro caso. Sí, bueno, hay mucha más cercanía, bastante más. De hecho, yo lo noto desde que teníamos el fanzine en 2008, que intentábamos tener ese feedback y no había apenas, o sea que había mucho, se notaba mucho. Ahora lo normal es que estar todo el tiempo tuiteando, móvil, Facebook, todo. Y sí, bueno, nos escribe mucha gente, mensajes de, pues tal, pues me gusta esto, no lo encontré en esta tienda, y nos ayuda muchísimo.
no solo como para recibir una palmada en el hombro y tal, sino como, bueno, para ver cómo si están los libros donde tienen que estar, o que he ido a esta tienda y no lo he encontrado, o tengo una librería y me gustaría tenerlo. Entonces ya no, el mail casi ni lo usamos prácticamente, ¿no? Es una cuestión mucho más de verte la cara, ver lo que estás haciendo y esa cercanía, ¿no? Además, para una editorial periférica como la nuestra, las redes sociales posibilitan una cercanía que a lo mejor solamente tendríamos si estuviéramos viviendo en una capital, cosa que nosotros, viviendo a una gran distancia de las capitales culturales de nuestro país, podemos tener una presencia idéntica a la que puede tener cualquier otra propuesta editorial. Pues lo que ha dicho él antes, ¿no? Nos encantaría hacer algo interactivo y trabajar con programadores y tal, aprender chino, crear videojuegos también. Sí, por ahí va. Pero no, bueno, yo creo que me encantaría seguir haciendo libros en papel estupendo y todo lo demás también, si se puede. Sí, la idea va un poco por ofertar una serie de propuestas bastante ocultas, en su mayoría, pero que necesitan del papel. A lo mejor no es nuestra generación la que verá peligrar esto o la que verá desaparecer, pero sí es cierto que, bueno, que el papel y la tinta dentro de unos años serán vintage. A partir de ahí, la propuesta de Aristas tendrá que compaginar eso con lo otro que habíamos comentado antes, sobre todo con convertirte en una empresa de contenidos, ¿no? O en una editora de contenidos. Sí. Puede que sea el futuro ese, no solo nuestro, sino en general para las editoriales, ¿no? No tiene mucho sentido seguir haciendo esos bestsellers infumables y ofrecerlos en un PDF, ¿no?